Gente, ya reaccionamos a Afganistán, Albania, Alemania y hoy toca Andorra. Vamos a reaccionar a un video sobre 20 curiosidades de Andorra. Andorra es uno de los que integra la lista de los países más pequeños del mundo, con una superficie de 468 kilómetros cuadrados. 468 kilómetros cuadrados. Argentina tiene 2.700.000 y pico. Se encuentra en el centro de los Pirineos, entre dos grandes países como lo son Francia y España, en el medio. Y me parece que es un principado español. Francia y España. Pero a pesar de su pequeño tamaño, este país está lleno de curiosidades y en esta cuenta te lo vamos a mostrar. El día de hoy te voy a presentar 20 cosas que tal vez no sabías de Andorra. Su capital, Andorra la Vieja, tiene una población de 76.240. Tiene la misma o muy parecida población a mi ciudad. Es decir, una ciudad mediana de Argentina. 36 habitantes, según el último censo en 2012. ¿Cómo que en 2012? ¿Cuándo es este año, boludo? Este video? De hace 4 años. Ah, que le hacen poco censo. La esperanza de vida de Andorra es la quinta mayor en todo el mundo. Muchos presumen que es por la altura de su país, por su deliciosa gastronomía, por la calidad de su aire y por la naturaleza que les rodea. Así que si quieres tener más longevidad, tienes que mudarte a Andorra. Che, pero ¿cuál es la esperanza de vida de Andorra? 84,6 años. ¿Y la de Argentina? 77 años, boludo. O sea que si me quedo en Argentina vivo hasta los 77 y si me voy a Andorra vivo 7 años más en Andorra, boludo. Hay que irse en los últimos tiempos a Andorra para estirar un poquito más la franja de vida. 2. Andorra es el único coprincipado del mundo. Tiene dos príncipes que comparten el mismo título de príncipe, según la Constitución de 1993 y la tradición institucional andorrana. Los copríncipes son el príncipe base que es el presidente de Francia 1. Los jefes de Estado del Principado de Andorra, cargos que ejercen de manera conjunta e indivisa. Sorprendentemente, ninguno de los dos príncipes son de Andorra. Un príncipe es el presidente de la República Francesa y el otro es el obispo de Urgel. El obispo es el otro príncipe. Ok. El mecanismo de elección de los jefes de Estado son, por parte del copríncipe episcopal, su nombramiento canónico como obispo de Urgel es efectuado por el pontífice o papa, y el copríncipe francés en elección mediante sufragio universal directo. O sea que el papa elige a dedito el obispo que va a ser copríncipe de Andorra. Parte del pueblo francés para presidente de la República Francesa. Entonces, actualmente, el obispo de Urgel, Jean-Henri Vives, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sirven como príncipes de Andorra. Número 3. Recorrido a pie. Otra de las maravillas de Andorra que más gusta a los senderistas es que tiene más de 60 rutas de montañas. Además, tiene 29 refugios de montañas para pasar la noche rodeado de la naturaleza. ¿Por qué me dice lo de rodeado de la naturaleza y me pone un coso de luces brillantes? La noche rodeado de la naturaleza. Así que puedes recorrer este país sin pisar asfalto. Esto siguiendo el sendero del Gran Recorrido o GR. Número 4. El campo de golf más grande de Europa, llamado Grand Valira Golf Soldeo, tiene 9 agujeros y es el campo... 9 agujeros, muchacho. ¿Quién pudiera? Campo de golf más grande de Europa lo fueron a hacer Andorra. ¿Por qué será? ¿Qué clase de estatus social será el predominante de Andorra para que hagan el campo de golf más grande de Europa, no? Alto de Europa, con un green de espectaculares vistas, situado a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Se accede con facilidad en pocos minutos. Por sus características, es apto tanto para expertos como para debutantes. Número 5. Dejó de ser considerado un paraíso fiscal. La rebajó, boludo. Ya no más un paraíso fiscal. La rebaja. Por la OCDE y la Unión Europea. A finales del 2018, Andorra fue eliminado de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Hasta ese entonces se consideraba que el país tenía un régimen fiscal pernicioso por su sistema de bonificaciones en el impuesto de sociedades. Ok, es decir, si vos ibas y ponías una sociedad diciendo que estaba creada o que ejercía su función en Andorra, te cobraban menos impuestos. No sé cuál es la tasa impositiva de sociedades en Andorra en 2024, vamos a decirle. La tasa de impuestos de sociedades en Andorra es del 10% sobre las ganancias netas de la empresa. lo que la hace significativamente más baja que en otros países europeos. En Argentina creo que es el 35%.
a fijarnos, estoy equivocado. Sistema tributario argentino. Pasa que en Argentina hay tantos puestos que vos ponés la palabra impositivo y te puedes saltar cualquiera. Hay muchas modificaciones. Persona jurídica es aquella que no es una persona humana según el Código Civil y Comercial. Ganancia neta imponible acumulada. Es decir, si tuviste una ganancia entre 0, o sea, no tuviste ganancia, a 34 millones vas a pagar un 25% de esa ganancia como impuesto. Si tuviste entre 34 millones y 347 millones, vas a pagar esto fijo, o sea, 8 millones fijo, y el 30% calculado sobre el excedente de 34 mil. Y lo mismo aplica en este caso. Y el máximo es 35. O sea que hay 3 alícuotas según las ganancias del año. A mí Robles y Víctor me dijeron que no hay impuestos. No, eso de que no hay impuestos no es verdad. Hay impuestos, pero las alícuotas son muy bajas. Pero impuestos hay. Número 6. Submarinismo bajo el hielo. ¿Bucear en pleno Pirineo? Pues sí. Así que vístete con tu traje neopreno y tus aletas, porque Andorra es uno de los pocos lugares del mundo donde esto es posible. Estos lagos helados están situados a más de 2000 metros de altitud y las inmersiones duran unos 20 minutos, en los que se nada a una temperatura de unos 3 grados bajo cero. El lago Fort de Canilo, el de Tristania. A mí igual esta cosa me da cagazo porque una vez vi una película en el cual un pibe malo a otro pibe le rompe la superficie. Entonces, el otro pibe cae al agua y se empieza a cristalizar y después no podía salir para arriba. Y yo lo vi cuando era chico y me traumó para toda la vida eso. El de Cabana Sorda y el lago de Canaleta son algunos de los lugares donde se puede realizar este increíble buceo. Número 7. Tobotroc es una de las atracciones más divertidas del país. Se encuentra en Naturlandia. Son puros inflables. Un recorrido de unos 5 kilómetros y una montaña rusa, pero para gurises, para pibitos. A través del bosque. Son re pibitos. De la Rabasa. Te deslizarás en un tobogán por toda la naturaleza. No puedes perderte. Parece una estructura de Minecraft esto. Número 8. La mayor colección de Biblias. La mayor colección de Biblias está en Andorra, con casi 1300 ejemplares. Son Biblias traducidas a más de 1000 lenguas diferentes. Esta es la más impresionante colección que existe y puede verse en Andorra. Su artífice o autor es Peris Roquet, que hace décadas que las colecciona, y en el año 2015 se las dio al arciprestazgo de Andorra. Gracias a un convenio que firmaron, se adecuó la sala de la chimenea del santuario Basílica de Mirixel para instalar la exposición permanentemente, bautizada así como las Biblias del mundo. Los técnicos del ministerio la catalogaron y museizaron, y se abrió al público en septiembre del 2016. Siberia, Australia o Papúa Nueva Guinea son algunos de los exóticos lugares de donde proceden los ejemplares de la colección, que por sorprendente que parezca, se inició hace tan solo 2 décadas, en 1995. El humano en un momento de la historia dijo: reunamos toda la cantidad de Biblias posibles del mundo en un punto geográfico único que es Andorra, y fue esto. En un viaje que Rocket realizó a Turkana, una región al norte de Kenia, donde un misionero le regaló un ejemplar con la que empezó esta espectacular colección. Número 9. Y el chabón empezó abajo con un solo ejemplar. Libre de guerras. Este pequeño país nunca ha estado en una guerra, ni siquiera tiene un ejército. Y por si fuera poco, en cuestión de delincuencia, es uno de los países más seguros del mundo. El Principado siempre ha sido una isla de paz. Lo que sí ha habido desde hace siglos es la posibilidad de convocar al Sometén, es decir, milicias populares formadas por los jefes de la familia. Pero ustedes vieron el miedo que mete esta gente, ¿no? No tienen fuerzas armadas de Andorra, pero tienen este ejército, este chadazo de acá. Decime si no te cagas de miedo si te aparece este, boludo. ¿Quién se va a meter con este país con semejante chadazo defendiéndolo? Los jubilados de acá le ganan a esto, boludo, ¿te das cuenta? Igual es raro que un territorio que está en frontera de 2 países no haya tenido guerras. Número 10. Locos por las compras. Andorra siempre ha tenido un referente comercial. Tienen 361 días para descubrir las novedades y las últimas tendencias en moda, ya que cuentan con más de 1000 comercios, 7 ejes comerciales. Que tenga beneficios fiscales en cuanto a lo impositivo incentiva el comercio. Entonces se entiende que aunque no haya mucha población, empresa que pueda va, se radica, y si ponen la sede central, capaz que tienen el beneficio de pagar menos impuestos.
Y lo mejor de Habría todo, que ver eso. solo cierran 4 días al año. Si eres uno de los que le gusta toda esta locura, te contamos que cada otoño tienes una cita en el Andorra Shopping Festival, donde te toparás con música, arte, tendencias, gastronomía, belleza y hasta animaciones infantiles. Los españoles cada año acuden en masa a adquirir sobre todo productos de alta tecnología, tabaco, bebidas y moda. Van como hace el argentino, el uruguayo, brasilero, cuando uno del país vecino está totalmente devaluado, van y compran ahí. O sea, hacen lo mismo los españoles acá. Eso fui yo. Exactamente. Reducido. Pero lo que tienen los españoles con respecto a Andorra es que Andorra siempre tiene bajo impuesto, así que les conviene. A precios realmente Lo que sí tengo entendido es que uno no puede ir desde España hasta Andorra en avión. Sí o sí te tenés que comer el viaje en auto. No estoy seguro de lo que estoy diciendo. A ver. Aeropuerto Andorra. Aeropuerto cerca de Andorra. Aeropuerto de Andorra La Seu. Capaz que tiene uno, pero medio chicanowski. Tiene helicóptero. La verdad que al curso de aviador, el único que hice fue el GTA San Andreas, así que no entiendo mucho el tema. Pero había escuchado eso, que si vos te vas de España para Andorra tenés que hacerlo en auto. Solo en auto o micro, ok. sencillamente una manera diferente para ir de compras. Número 11. Andorra posee el parlamento más antiguo, creado en 1419. El Consell General de Andorra es uno de los más pequeños, más antiguos y mejor conservados de Europa. Parlamento es como el poder legislativo, digamos. ¿Sí? ¿Le sirve ese dato? No hay mucho más que decir. Es el parlamento más viejo del mundo, por lo que dice acá, y es del 1400. Pero es muy chiquito, es como Consejo Deliberantes, es el poder legislativo de un municipio en Argentina, para que haga una comparación. Parece que los legisladores opinan ahí, o sea, es muy chiquito. Número 12. Esquís de altura. Andorra tiene la mayor área esquiable del sur de Europa, con más de 180 millas de pistas cargadas de pura nieve. Eso lo he visto a los streamers siempre hablar de que ir a esquiar a la montaña. Número 13. Tabaco, el principal cultivo de Andorra. No, Andorra, ¿dónde te metiste, muchacho? Un hecho que sorprende a mucha gente es la cantidad de tabaco que produce Andorra. Con un espacio agrícola muy limitado, las plantaciones de tabaco son las más lucrativas y es a lo que está destinada ahora la mayor. ¿Será que el tabaco crece en zonas de altura? ¿O por qué? ¿Por qué van ahí? ¿Será que el beneficio impositivo hasta estimula ese tipo de comercio? Probablemente. Parte de la superficie cultivada del país. Debido a su antigua condición de paraíso fiscal, se podía comprar cigarrillos más baratos que en España o Francia. Actualmente, debes tener cuidado al comprar paquetes, porque oficialmente en aduana solo está permitido salir de Andorra con el equivalente a 300 cigarrillos por persona. Número 14. ¿Escucharon, gente? Si van a comprar cigarrillos, solamente 300 pueden llevar por persona. Es decir, que si van 5 personas son 1500. Solo 1500 cigarrillos si van un auto lleno hacia Andorra a comprar, ¿sí? Pero ¿y la rotación de la tierra y todo ese verso? Nos falta un ingeniero agrónomo en el chat para que nos explique si las condiciones de los nutrientes de las tierras en altura son los mismos de otro tipo de tierra y qué tan desgastante es el tabaco como cultivo en la tierra. 14. Andorra está clasificada entre las naciones más seguras del mundo, con casi ningún registro de robo de automóviles, robo de carteristas e incidentes de comportamiento desordenado. La primera dos te la entiendo, pero ni siquiera incidencias de comportamiento desordenado, ni siquiera los pibes son vándalos ahí. O sea, no debe haber pibes ahí en Andorra. Se me hace que no deben ni tener hijos los muchachos ahí. Número 15. Patrimonio de la Humanidad. En el año 2004, la UNESCO declaró el Parque Val del Madriupedrafitra Claror Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría de paisaje cultural. De esta forma pasó a ser de un exclusivo club en el que menos de un centenar de parajes en el planeta cuentan con un prestigioso reconocimiento como este. El parque ocupa una superficie de 4.247 hectáreas, es decir, un 10% del total de Andorra, y se extiende por las parroquias de Encamp, Andorra la Vella, San Julia de Loira y Escaldes. O sea, un 10% de Andorra ocupa la clasificación de Patrimonio de la UNESCO. ¿Les parece un datazo?
Número 16. El catalán como lengua oficial. Entre la gente de nacionalidad andorrana, el porcentaje de personas que tienen la lengua catalana como materna asciende hasta el 64%. Esto la hace ser su lengua propia, nacional y oficial. Bueno, supuestamente en un momento se hablaba de que, como hubo mucha gente que se iba a vivir a Andorra y eran españoles por el tema del beneficio impositivo, aunque ellos digan que es porque les gusta la montaña, les querían obligar a que hablen catalán y les iban a obligar a hacer un curso y un examen en el cual tenían que aprobar para no ser, ¿cuál es la palabra cuando te echan de una ciudad? Digámosle, de un país, digámosle extraditados. Pero creo que eso quedó en la nada. El ingreso de Andorra en la Organización de las Naciones Unidas, celebrado el 28 de julio de 1993, permitió por primera vez en la historia el uso del catalán en una asamblea de esa organización. Y como dato curioso, Andorra también llevó la lengua catalán al Festival de Eurovisión en 2004. Estaría bueno tener algún europeo en el chat porque el Festival de Eurovisión creo que es medio importante allá, pero no sé ni de qué se trata. Pero lo he escuchado a gente de España tratarlo como algo importante, como un evento interesante, relevante dentro del país. 17. Dentro de Europa. La moneda oficial. Andorra no tiene banco nacional y nunca ha tenido una moneda oficial, pero actualmente Andorra utiliza el euro como su moneda. Sin embargo, Andorra no forma parte de la Unión Europea. Es raro pensar que un país de 70, digámosle 80.000 personas tenga moneda propia. Eso me hace pensar cuál será el país más chico con moneda propia. Andorra como es casi un país con dos príncipes, en el medio de dos países, donde el catalán, que es más parecido al español, pero no es parte del Principado, es el idioma más hablado. Es muy raro Andorra. Número 18. Rey de Andorra por unos días. El barón Boris Sturzirev, después de huir de Rusia en 1917, llegó a Andorra con el objetivo de convertirse en rey. Este aventurero de grandes dotes persuasivas prometió libertades y modernización del país, además de una lluvia de dinero. Esto sería gracias al establecimiento de un paraíso fiscal y las inversiones extranjeras. Sorprendentemente, convenció al cónsul general, que votó a favor de la monarquía propuesta por Sturzirev. Se coronó él mismo como rey y lugarteniente del rey de Francia. El único consejero que se opuso se trasladó al palacio del obispo de la Seu, copríncipe de Andorra, para comunicarle la situación. El cónsul general se convirtió en parlamento y se anunció la redacción de una constitución, decretando la absoluta libertad política, religiosa y de imprenta. El parlamento repitió la votación a favor de la monarquía con el mismo resultado, 23-1. Toda esta situación terminó cuando un grupo de guardias civiles españoles, enviados por el obispo de la Seu, detuvo a Sturzirev. ¿Por qué la iglesia, en este caso el obispo, da una orden para terminar con libertad de religión? Que creo que habrá sido lo que más le molestó. Pero ¿por qué la iglesia va a cortar libertades? Número 19. Monotonía en las fachadas. La Comisión Técnica de Urbanismo regula los materiales recomendados para utilizar en todas las nuevas edificaciones, que son la piedra y la pizarra. A partir de los años 30 comenzó a aplicarse lo que se conoce como arquitectura del granito. Las edificaciones integradas en el medio natural deben llevar piedras locales en sus fachadas. Desde entonces y hasta la actualidad, las construcciones se han ido regulando año tras año con diferentes decretos y leyes, pero manteniendo la monotonía del paisaje local. Ok, desde el poder central de Andorra te dicen, vos si te querés hacer una casa, tenés que seguir los siguientes lineamientos. Si no, no rompa la bola, flaco, y andate a... Por alguna razón del universo, se silenció el último dato porque la canción que tenía de fondo, el video, también tenía copyright. Pero yo usaré la magia de la edición para traérselos igual. Número 20. Fibra óptica de primera. Todo el país tiene cobertura de fibra óptica. No importa si es un poblado alejado o con pocos habitantes. En Andorra, la tecnología es prioridad, así como las comunicaciones. Son muchos los youtubers españoles el día de hoy que viven en Andorra, no solo por la fibra óptica, también porque pagan menos en impuestos. Así que si tienes pensado en ser youtubers o subir algún contenido a la red, no dudes
en mudarte a este pequeño país? Acá comento algo al final del video. Voy a tratar de leerme los labios para poder dejarlo asentado mediante el micrófono aquí como reflexión final de este dato. Y eso fue 20 curiosidades de Andorra. Espero que pongan like y se suscriban y nos vemos en el próximo video. Chao.